BMW apoya por tercer año consecutivo al Sindicato de Directores de Estados Unidos en la entrega número 68 de premios del sindicato. En esta edición estuvieron presentes en la alfombra roja el BMW M2 Coupe y el nuevo Serie 7. Motores al aire. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Autoestéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado. Les recuerdo que tenemos tenemos diferentes medios de contacto para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas también y sus comentarios. Y les recuerdo que tenemos el número 3122-4200, 3122-4266. También invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Facebook como Interauto, así como en Twitter, @Interautomotriz y @Lonzo0. Y también nos encuentran como Zona 3 Noticias y como Autoestéreo en Facebook y en Twitter como @Zona 3 Noticias. El número de WhatsApp es 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, y voy a contestar unas preguntas del día de ayer. Y Ernesto Fuentes, como es de ayer, buenas tardes, ¿me podrían ayudar? Tengo un Volkswagen Golf 2010 con 120,000 kilómetros y desde hace un par de semanas no acelera más de 100 kilómetros por hora, la aguja no avanza y el motor se escucha forzado, inclusive en quinta velocidad. Híjole, yo creo que, Ernesto, tienes que definitivamente ver al distribuidor y que te revise. Puede ser un tema de algunas bandas, puede ser también un tema de bujías, puede ser un tema de que algo de la caja no esté funcionando bien, a lo mejor ya está patinando las velocidades y es cuando empiezas a sentir que falta, que no entra bien y que patina y que te falta potencia. Entonces, lo recomendable es, si puedes llevarlo a la agencia, si no, si nos puedes mandar un WhatsApp ahorita y conseguir, ahorita, de hecho, fíjate, van a venir nuestros amigos de Club Volkswagen, ellos también nos podrían a lo mejor orientar en cuanto a algún taller para que puedas revisar tu Gol y ver qué posible falla sea la que estés teniendo, porque no es normal que no pase esta velocidad. Si bien el kilometraje, ya está un poquito avanzado, 120,000 kilómetros, es más o menos el límite de lo normal para un Gol 2010, sí debe de haber algún tema. A mí me suena más un poquito a lo mejor de la transmisión, pero al ratito con nuestros amigos de Volkswagen lo vamos a platicar. Y también necesito una camper seminueva para Hilux doble cabina. ¿Dónde la puedo comprar? Hay diferentes. No te puedo dar el nombre como tal de una empresa que terminación 8981, una empresa donde la puedas comprar. Sin embargo, en Guadalajara sí hay diferentes opciones. Déjame checar en la marca porque tienen accesorios. No he visto que tengan el camper completo, pero sí deben de tener algún accesorio similar. Y si no, también ver algunas dos opciones. Pero, híjole, no te puedo decir ahorita el nombre de alguna tienda en la que la puedas comprar. Y también terminación 2085. ¿Cuándo llega la nueva Tiguan a México? Saludos y felicidades por el programa. Muchas gracias. Debe de llegar a finales de este año porque se empieza a fabricar y llegaría como modelo 2017. Todavía le falta un poco de tiempo, pero ya debe de llegar a finales de este año, principios del siguiente, Volkswagen Tiguan, y llegará como modelo 2017. Entonces sí, todavía hay que esperar un poquito. Lo que puedes hacer a lo mejor es ir a algún distribuidor Volkswagen y aprovechar algún bono que tengan en las Tiguan actuales, y bueno, también vas a poder tener una muy buena camioneta. Si no, sí creo que vale muchísimo la pena esperar. Yo la vi en personas y en físico, la pude tocar y la nueva es una camioneta muy superior a la que se vende actualmente. Y bueno, les iba a platicar, ahora aprovechando que bueno, el Papa está en México. Creo que muchas personas no sabemos mucho de la historia de los papamóvil y de cómo nace y en qué momento se da. O sea, como que ya lo damos por hecho, ¿no? Que siempre ha habido un papamóvil y que cada cierto tiempo cambian los modelos y ya, ¿no? Pero fue en el año 1930 en el que Mercedes-Benz como que se le ocurrió a los directivos de Mercedes-Benz en ese entonces decir, oye, pues ¿por qué no y por qué no aprovechamos y le entregamos un coche para que lo use en sus traslados oficiales? Porque antes generalmente no había un medio oficial de transporte del Papa, ¿no? Entonces, en el año 1930, Mercedes le entrega un modelo Nürburgring 460 negro al Papa Pío XI para hacer sus traslados en actos públicos. Y desde entonces ya la gente empezó a ver el coche, o empezó a generar interés en el coche que utilizaba el Papa. Y a partir de ese entonces se empezó a trasladar en limusinas negras
que generalmente eran las que se utilizaban por los presidentes, no sé, por si venía a México, se utilizaba la limusín negra que utilizaba el presidente, ¿no? Si viajaba a España, igual, ¿no? Utilizaba el coche oficial de la presidencia. Y fue hasta el año 1965 cuando el Papa Paulo VI fue trasladado en un Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet con motor V8 de 6.3 litros y 250 caballos, que era el más largo, ha sido el más largo de su historia, que medía casi 8 metros. Y que imagínense, un V8, en la actualidad, un motor V8 de 6.3 litros, estás hablando ya de motores de 500 caballos. En el año 65 estabas hablando de un motor muy potente que solo llegaba a 250 caballos. Entonces imagínense el esfuerzo para mover este coche de casi 8 metros, que seguramente también pesaba casi 8 toneladas. Y anteriormente ninguno de los coches que trasladaba al Papa se le conocía como Papa Móvil hasta el año 79, que fue cuando se utilizó por primera vez este término con el Papa Juan Pablo II. De ahí los coches empezaron a cobrar más popularidad todavía y empezó a existir ya las transformaciones en diseño. O sea, ya no era el coche que usaba el presidente, sino que ya se empezaron a hacer adaptaciones de acuerdo a las necesidades. A raíz, por ejemplo, del incidente en el que sufre un atentado en Italia el Papa, se empezó a hacer casi obligatorio el que todos los coches en los que se trasladaba tuvieran cristales blindados. Y ahí, por ejemplo, cuando vino en el 92, 94 a México, por ejemplo, los ingenieros de Chevrolet, que era el vehículo que se iba a utilizar, era una pick-up Cheyenne, una Silverado, una Cheyenne que se utilizó, tuvieron que hacer modificaciones porque el peso de los cristales blindados que tenía la jaula, por así decirlo, donde viajaba el Papa, era inmenso. Finalmente, pues, un cristal blindado eran toneladas de peso. Se tuvo que modificar esta camioneta para poder hacer los traslados, y generalmente así se ha estado haciendo. Y por ejemplo, en esta visita que hace el Papa a México, ha pedido, el Papa Francisco ha pedido que ninguno de los 11 vehículos en los que serán utilizados en sus traslados en México tenga blindaje o tenga algún equipo especial, algún lujo ni nada. O sea, simplemente vehículos en donde él se pueda trasladar. Y por ejemplo, en septiembre, que estuvo en Estados Unidos, se utilizaron algunos vehículos de Fiat. Se utilizaron Jeep Wrangler, que dos de estos Jeep Wrangler viajaron a México. Ahora es la compañía FCA quien está patrocinando en cuanto a vehículos las visitas del Papa. Y se utilizaron Jeep Wrangler, 2 están en México, de estos de Estados Unidos se los trajeron ahorita para México. Y en Estados Unidos también utilizaron varios Fiat 500L, que de hecho el Fiat 500L donde se trasladó el Papa lo pusieron a la venta en Estados Unidos. Si a ustedes les interesa, pueden comprarlo en Estados Unidos. No aparece el precio, pero seguramente lo harán a través de una subasta, sería lo más inteligente. Pero bueno, para la visita en México se han destinado 3 pick-up Ram 2500 que aparte y orgullosamente están fabricadas en México, y estas Ram tienen el motor 5.7 litros V8 Hemi, y el color, pues bueno, es evidentemente blanco, después de que durante muchos años se utilizó el color negro como el color oficial. Bueno, ya desde hace algunos años se utiliza el color blanco, y viajarán y toda su comitiva viajará en este Ram 2500 con motor V8 Hemi, que están fabricados en México. También nos acompañan los Jeep Wrangler con motor V6 de 3.6 litros y algunos modelos también del Fiat, que del Fiat 500 que se utilizaron en Estados Unidos. Es decir, y esto está bien, ¿eh? O sea, creo que finalmente son coches que se acaban de utilizar en septiembre. Muchos de ellos, bueno, los Jeep y los Fiat vinieron a México para volverse a utilizar. Los Ram sí son exclusivos, son nuevos, tres pick-up Ram que están orgullosamente fabricadas en México, y que aún la marca FCA no decide cuál será el uso que se les dará posteriormente a estos vehículos Ram o estas pick-up Ram. Y por ejemplo, algunas de las marcas que han sido utilizadas para los eventos oficiales del Papa incluyen obviamente Mercedes-Benz, que fue quien empezó con esta tradición. También por ahí ha habido algunos coches de Ford, Fiat, que italiana, tenía que estar ahí, Hyundai. Y por ejemplo, Hyundai, aparte era un caso curioso porque Hyundai tiene el modelo Santa Fe, y como que también alguien ahí tuvo la brillante idea, así como que yo creo que estaba algún coreano en su laptop checando Facebook, y de repente se le ocurrió: tenemos un Hyundai Santa Fe, el Papa, su santidad, y hacen match, y pues ¿por qué no
se fue con su jefe y oye, ¿por qué no hacemos algo con ellos, no? Entonces, en algunos eventos en Europa utilizó Hyundai Santa Fe y bueno, pues ahí ya el nombre. También algunos coches de Kia, de Lincoln, de Peugeot, de Renault, de Chevrolet. En el caso, por ejemplo, de México se utilizaron algunos vehículos de Chevrolet, Land Rover, Cadillac y Dina. Y bueno, pues ahora llegan los vehículos de FCA. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo es que se decide qué coche va a utilizar el Papa en algún viaje y todo? La verdad es que, y es la parte a lo mejor no tan bonita, pero sí tiene que haber una negociación, porque las marcas, o sea, imagínate, digo, llegan a la persona, con la persona que decide dentro del Vaticano qué coche se va a usar, llegan todas las marcas y todos obviamente quieren que su coche sea el que aparezca en todos los medios y el que esté pues acompañando y llevando al Papa, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tiene que haber una negociación para que se elija qué coche es el que se va a utilizar en cada evento, ¿no? Y de ahí que pues cada vez en cada evento veamos algunas marcas diferentes, porque finalmente, bueno, pues es parte de, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, FCA está patrocinando los traslados, puso de su bolsa las camionetas y todo para que se hagan los traslados del Papa en México. Y bueno, ese es un poquito el cómo surge todo el tema del papamóvil y cómo se empieza a popularizar. Vamos a ir a un corto comercial y regresando vamos a tener el enlace con nuestros amigos de FCA, bueno, de Fiat, para platicar un poquito de la marca y también de su último lanzamiento. Mi nombre es Alonso Maldonado, les recuerdo que tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33 18 80 76 41, y regresamos con más de Autoestéreo.